Bienvenidos a mi canal nuevamente, mi nombre es Jocelyn. Hoy me gustaría explicarles cómo pueden elevar o subir el tiro de un pantalón desde la entrepierna. Comencemos. Aquí tenemos un pantalón de hombre. Quiero aclarar eso, que es un pantalón de caballero. A la muñeca no le queda muy bien. Quiero mostrar la parte de atrás. Que ven que al ser pantalón de hombre como que no calza bien, los bolsillos están como muy abajo y no calza muy bien. Quiero mostrar que es de tiro bajo, que es bastante a la cadera. Voy a hacer una pequeña marca acá donde termina el pantalón para que después vean lo que se va a elevar. Voy a hacerlo del lado derecho también, del lado de adelante también, perdón. Para que vean de dónde arrancamos, digamos. Y hago una pequeña marquita. Lo que quiero que también vean es que este pantalón no me está prendiendo. Le queda pequeño, le queda chico. Pero al hacer el tiro más largo, esto va a subir. Es decir, que ahora lo tengo calzado en lo que es la cadera. Cuando vaya a elevar el tiro, se va a calzar en lo que es la cintura o en la parte más pequeña del cuerpo. Voy a ir subiendo, deberíamos ir como achicando el cuerpo de acá arriba. Entonces, tienen que tener en cuenta que para hacer este arreglo, el pantalón, si les queda bien, después les va a quedar grande, porque a lo que voy a elevar les va a quedar grande de cintura. Si el pantalón le queda chico, como en este caso, le va a venir genial porque les va a calzar mejor arriba. O sea, le va a calzar de acá y arriba les va a prender bien el pantalón, que ahora no me puede prender. Otra cosa que tengo que aclarar, que para hacer este arreglo tienen que tenerlo largo de abajo el pantalón. Tiene que quedar largo el pantalón, o tienen que tener en cuenta que va a elevarse el pantalón y va a quedar corto. Si les quedaba bien, es decir, si acá esto lo tenían bien, los tenían ahí, les va a quedar corto, porque al subir, esto va a subir también la pierna. Tener en cuenta eso. Otra cosa que tienen que tener en cuenta al hacer este arreglo, que los bolsillos están a determinada altura, pero al subir los bolsillos ya no van a quedar a esta altura, van a quedar más arriba, dependiendo qué tanto lo tienen que subir al pantalón. Aclarado el tema, vuelvo a la parte de adelante. Voy a hacer que el pantalón se eleve 7 centímetros. Voy a hacer una pequeña marca acá para ya tener de referencia. Ahora voy a pasar a cambiar a la modelo y ponerle un pantalón de dama para que vean las diferencias. Aquí ya cambiamos a nuestra modelo. Ahora sí es un pantalón de dama. Es a la medida de lo que es el maniquí. Es un pantalón base nomás que hice. Ya, como pueden ver, no tiene bolsillo, no tiene pretina. O sea, es un pantalón básico que hice exclusivo para el tutorial, para que vean la diferencia cómo calza un pantalón de dama a uno de caballero, que era el de jean, el de mezclilla que tenía. También con este cambio de pantalón, lo que quiero mostrar es que acá estoy utilizando una tela de vestir, que no es jean ni es mezclilla, y este que habíamos utilizado anteriormente sí es de jean. O sea, para que vean la diferencia, que no importa la tela, ni importa si es dama, el género, si es dama o caballero, simplemente lo que estoy mostrando acá es la técnica, cómo podemos subir el tiro sin importar la tela o el género del pantalón. Voy a hacer una marca también para que vean dónde calzaba este, que es el de dama. Este beige sería el de dama y el de jean o el mezclilla es el caballero. Voy a hacer una pequeña marquita para que vean cómo se eleva. Con verde lo hago y con azul hice el de caballero. Voy a hacer también acá una pequeña marquita para que vean lo que se va a elevar. Ahí. Y atrás también le voy a hacer una marquita. Ven que la parte de atrás queda mucho más calzada que lo que quedaba con el de caballero. También le voy a hacer acá una marquita. Ahora sí, nos vamos a la mesa a empezar a descoser y a elevar el tiro. Vamos a pasar a descoser lo que es la costura de la entrepierna y nada más.
¿Cuánto descosemos? Desde el centro no descosan mucho, unos 20, 25 centímetros. Yo en este caso voy a descoser bastante para que se vea mejor en el tutorial. A los dos le voy a hacer lo mismo. Este es el de caballero, que voy a descoser un buen pedazo, solo la costura, o sea, toda la costura está de acá. Y al de dama lo mismo. Voy a descoser, como es un pantalón tan cortito, le voy a descoser todo, le voy a desarmar toda lo que es la costura, se la voy a desarmar. Esto es una costura que hice abierta, así planchada y abierta, así que no me cuesta nada descoserla. Descoso las dos entrepiernas y les muestro. Aquí ya descosí lo que es la entrepierna. Descosí de una forma muy exagerada para que se pueda visualizar bien. Vamos al delantero. Del lado derecho, ven que ahí se puede apreciar bien lo que es la totalidad del pantalón. Simplemente lo voy a acomodar. Acá en la costura del tiro voy a tratar de doblar en lo que es la unión de las dos delanteros. Acá voy a así, doblar ahí, no acá. Es decir, voy a doblar acá y no acá. En la unión va a ser el medio de mi costura, el medio de mis delanteros. Ahí. Simplemente la ponen alfiler para marcar bien ahí que es ahí. Acá lo mismo, ven que la cartera como que no me quede así, que me quede bien en lo que es el filo del medio. Es decir, estoy marcando dónde está el medio de los dos delanteros. Ahí. Acá lo mismo, acá están las costuras. Ven que esto que está descolorido es lo que descosí. Acá simplemente también voy a acomodar para que me queden los dos delanteros justito acá adelante. Y que no me quede uno más atrás que el otro, que me queden los dos juntitos. Una vez que tengo bien acomodadito el delantero, acomodo los fondos de los bolsillos también para que no me queden arrugados. Una vez que tengo todo acomodadito, voy a pasar a hacer una marca. La idea es hacer una línea recta hacia lo que es el piquito de acá del tiro. Estoy hablando solo del delantero. Por ahora lo que es el trasero, la parte de atrás, no le voy a dar mucho corte. Me voy a enfocar en lo que es el delantero. Voy a pasar a hacer una línea lo más recta posible. Me voy a apoyar en lo que es la línea del costado, pero tengan en cuenta que la línea del costado no es recta porque ya que está la curva de la cadera no va a ser recta. Así que lo voy a hacer lo mejor posible, donde me calce ahí y bien acá en la puntita del tiro. Que más o menos nos quede lo más derechita posible. Y acá trazo una línea bien a la puntita, donde termina el pantalón. Esa es la idea. Ahora voy a pasar a calcar lo que es la parte esta de acá. Voy a utilizar un papel. Y voy a calcar lo que es la parte del delantero. Respetando bien lo que es a donde termina la tela. Y acá marquen un buen pedazo. ¿Qué tanto marcan acá? No hay una referencia, o sea, marquen un buen pedazo porque va a sobrar papel. Más vale que sobre marca que falte. ¿Está? Ahí simplemente lo que hice fue copiar el delantero. Le voy a poner que es el delantero. Una vez que tengo copiado esto, voy a marcar acá como para que tengan de referencia a dónde estaba la pretina, pero no es necesario. Si quieren lo marcan todo hasta el final. Pueden marcar ahí hasta el final. Lo que necesito es un pedazo de acá. Una vez que tengo esto marcado, lo voy a dejar en stand-by.
Lo voy a dejar acá. Voy a agarrar otro pedazo de papel y lo voy a poner acá abajo. Digamos que desde el piquito un poquito para abajo, más para abajo que para arriba ahora. Voy a pasar a recortar este, a donde hice la marca. Una vez que tengo cortado este papel, que si quieren para no marearse, lo que pueden hacer es poner que esto iba hacia abajo. Ya sabemos que es el delantero y es hacia abajo. Y acá también, si se quieren guiar, que acá estaba el cierre. Si no tienen mucha práctica, esto les ayuda para no marearse. Que acá estaba el cierre y ahí lo acomodan enseguida. Esto lo voy a dejar en stand-by. Me voy otra vez acá. Yo necesitaba levantar el delantero 7 centímetros. ¿Dónde voy a colocar los 7 centímetros? Acá es donde voy a precisar los 7 centímetros. Desde la raya esta que hice voy a colocar los 7 centímetros en este caso. Si necesitan 2, 3, lo que necesiten lo van a colocar acá. Y hacia abajo, porque al ir hacia abajo esto va a ir hacia arriba, el tiro se va a alargar. Si van hacia arriba ya se va a cortar el tiro. Voy hacia abajo de la costura, o sea, de la puntita esta hacia abajo. La medida que necesiten, en este caso 7 centímetros. Una vez que tengo los 7 centímetros, paso raya otra vez. Siempre estoy tratando solo el delantero, el trasero después lo vemos. Y me voy a ir hacia el papel. Paso la línea en el pantalón, pero también me paso un poquito al papel. Voy a prensar lo que es el pantalón al papel para que no se me mueva. Simplemente por si cometo error y muevo el papel, que no se me mueva todo. Estoy pinchando el papel con el pantalón. Una vez que ya tengo mis 7 centímetros, voy a pasar a medir cuánto mide la primera raya, es decir, desde acá, desde lo que es el filito de acá donde se junta el trasero con el delantero, desde acá voy a medir, desde ahí hacia lo que es la puntita esta de acá. En este caso tengo 32,5. 32,5 lo voy a pasar acá, justito también, desde la puntita de ahí, 32. Y ahí hago una rayita a los 32,5, un puntito. Una vez que tenga ese puntito, lo que voy a hacer, voy a utilizar mi molde que hicimos hoy y voy a poner la puntita esta, que vendría siendo esta de acá, simplemente la voy a poner acá abajo. Lo tengo ahí, me voy hacia acá. ¿Qué estoy haciendo? Estoy trasladando lo que es el tiro, lo estoy trasladando más abajo. Entonces apoyo acá en este punto, apoyo acá donde me calce es el punto, ya sea más arriba o más abajo, donde calce, donde vean que continúa el papel con el pantalón, ahí es el punto. Acá vendría siendo como el punto. Apoyo este punto y apoyo acá a donde calce el papel. En este caso me va a calzar acá. ¿Ven que ahí se calza con lo que es la prenda? Entonces, tienen que juntar los 3 puntos. Junto, junto y junto. ¿Qué estoy haciendo con eso? Más allá de trasladar, no estoy acortando lo que es el tiro, la pierna. Porque si yo hago simplemente la curva desde acá y lo hago hacia acá y quito este pedazo de acá, lo que estoy haciendo es achicando el pantalón. Y después quedan defectos como que me va a tirar la pierna y que si lo coso, al ponérmelo tantas veces se va a rasgar. Yo haciendo esto, lo que estoy haciendo simplemente estoy modificando, pasando el corte hacia abajo. Entonces, una vez que yo tengo el punto acá arriba y el punto acá abajo, lo que voy a hacer es copiar el papel.
Así acá, esto lo voy a copiar. Traten de que no se mueva este papel. Hago este pedacito. Y cuando ya no tenga más parte de papel, hago con tiza la parte de la tela. Acá el papel tiene que cruzarse, que juntarse a lo que es la costura esta que habíamos dicho hoy. Tiene que juntarse. Sí, no puede quedar así como está acá separado. Tiene que juntarse bien en la línea, o sea, continuar la línea. Ahí es donde se hace el quiebre. Y como pueden ver, tenemos el mismo largo de tiro, o sea, la misma curvatura que tenemos acá, simplemente lo hicimos más abajo. Y como pueden ver, acá el tiro era este. De acá a acá era el tiro original, pero al pasar más abajo, mi tiro ahora va a estar un poco más grande. Y no habremos modificado nada de lo que es la pierna, lo que es el ancho de la pierna. Otra cosa que quiero aclarar. Si no se sienten seguros con esta marca que dicen, capaz que la hice más torcida o más derecha, no se preocupen tanto, porque en realidad lo que puede pasar, si ustedes al hacer esta línea la hacen muchísimo más torcida, lo que puede pasar es que, ven que yo ahí la estoy exagerando. Supongan que hicieron la línea así, torcida. Lo que puede pasar es que este pedacito de más se le va a transferir a la pieza esta que pusimos, o sea, le va a quedar un poquito más grande de pierna. Así que si hacen esta línea un poco torcida porque no les quedó bien, no se hagan mucho problema, porque en realidad lo que están haciendo es modificar un poquito de la pieza esta. Están agrandando un poquito más la pierna, pero no es mucho. Ven que tienen que ser muy exagerados para agregar este pedazo acá. ¿Tá? Y ahí quedaron exactamente iguales las piernas. Vuelvo acá. Esta sería la pieza que yo voy a poner en lo que es el pantalón abajo, en lo que es el delantero. Ya me voy a hacer una marca que acá coincidían las piezas. Lo voy a hacer en ambos delanteros. Hasta ahí tiene que llegar mi pieza. También lo que voy a hacer es, una vez que tengo identificado mi pieza, es ver a dónde faltan las costuras. Acá arriba me va a faltar costura, entonces yo a esta pieza le voy a agregar costura. Acá falta costura, es decir, ahí estoy dando costuras, un margen de costura, 1 centímetro, 1,5 centímetros, lo que consideren. Ahí, y este pedacito también le voy a dar costuras. Es importante esta parte porque si no le dan costura a las partes donde va costuras, va a quedar chica. ¿Tá? Y entonces esta sería mi costura, acá sería la costura. Esta parte no le voy a dar costuras porque, como pueden ver, cuando hicimos el molde ya sacamos con costura esta parte. Acá está la costura, es esta costura que está acá. Cuando yo copié esta parte ya la copié con costura. Entonces cuando yo calce acá, esta parte quedó con costura. Entonces esta tiene costura. Esta no tiene costura. Vamos a la parte de adentro ahora. Este pedazo de acá se va a ir hacia adentro. Cuando lo vaya a coser, esto se va a ir hacia adentro como estaba original. Entonces con este pedacito no puedo contar. Se me va a ir hacia adentro. Ven que por esto yo lo prensé con alfileres para que no se me moviera. Entonces voy a marcar, voy a continuar acá y voy a marcar a dónde tendría que estar mi costura, que sería ahí. Acá sería la unión del pantalón con la pieza que voy a poner. Acá sería la unión, pero a esta unión le falta costura. Entonces voy a ir hacia adentro y le voy a dar costura. Este sería mi margen de costura. Que le voy a dar 1 centímetro, 1,5 centímetros, lo que consideren. Y ahí tendría mi pieza. Es importante marcar, antes de retirar todo, poder visualizar bien de dónde y cómo era esa pieza. Yo lo que voy a hacer es hacer así, que ahí sería la unión, y le voy a hacer rayas para tener referencia. Acá esta pieza va calzada acá. Es la del delantero.
Va a ir por 2 porque tengo que tener 2 piezas, una para la izquierda y otra para la derecha. Va a ir hacia el hilo, vamos a marcar el hilo de la prenda, que es importante. El hilo son las rayitas que siempre van hacia abajo, la trama de la tela. ¿Cómo marco la trama? Me voy a guiar por una de estas rayas, la voy a continuar y simplemente, si ven ahí, la raya coincide. Entonces simplemente traslado. El hilo tiene que ir hacia allá. Este va a ser el hilo. Y tiene costura. Todo tiene costura ahora. Está todo alrededor, ya tiene costura. Antes de sacar todo, revisen todo eso. Que tiene que tener el nombre, que tiene que tener el hilo, por cuántas piezas y cómo va cosida. Que esta va cosida acá. Y no desde acá. Bueno, voy a volver a repetir el mismo proceso, pero con el pantalón de dama. Ya lo tengo descosido, lo voy a hacer un poquito más rápido porque ya lo expliqué con el de caballero. Y es el mismo sistema. Ya lo prendí con alfileres, acá, ahí arriba. Y voy a pasar a calcar lo que es el tiro original. Voy a calcar un pedacito de arriba para saber dónde está el apoyo. Calco todo lo que es la cartera o la cremallera. Y calco acá un buen pedazo. Ya tengo calcado, ya sé que va hacia abajo, que es el de dama y es el delantero. Esto lo voy a recortar. Este es el de dama. Y ahora voy a agarrar otro pedazo de papel. Que va a abarcar un poco más abajo que para arriba. Voy a marcar el ángulo del delantero. Lo mismo que hicimos con el de caballero, lo tenemos acá. Exactamente igual. Voy a apoyarme en lo que es la línea del costado lo más que pueda y en la puntita del tiro. Paso línea. Hago la otra raya a los 7 centímetros, que es lo que quería subir del delantero. Paso línea y continúo un poco más con la lapicera. Traspaso medida. 35,5, 35,5. Voy a prensar el pantalón al papel. Utilizo mi molde. Apoyo en punto de arriba, acá está mi punto, acá está mi punto ahí y acá, ahí calzó, copio, voy a marcar a donde calzó, que hasta ahí tiene que ir mi pieza, marco la parte de arriba también. Le doy costura a la parte de arriba que no la tiene.
Le olvidé copiar un pedacito acá. Le doy costura. Acá tiene costura. Esta parte de acá ya tenía costura. Acá le di, acá le di. Esto lo voy a meter hacia adentro. Voy a marcar a dónde se van a unir las piezas, que va a ser acá. Esta va a ser la línea donde se unen. La parte donde se unen es esta, pero le faltó costura. Entonces voy a abrir un poquito más acá y darle costura. 1 centímetro, lo que consideren. La pieza va a terminar así, así recta acá abajo. Una vez que tengo la pieza voy a marcar el hilo. Que el hilo lo voy a prolongar. Acá tengo mi hilo, que es el delantero, que va por 2, izquierda a derecha, y a donde calza la pieza, que la pieza la tengo que unir desde acá. 2 rayitas, 1 rayita, lo que quieran poner, que esa pieza va a ir unida ahí. Y ahí nos queda a la misma altura que nos quedó el de caballero. Este es el de dama. Y acá tenemos el de caballero. Ahí estamos en el delantero en el mismo punto. Vamos a pasar a quitar las piezas del papel a la tela. Esto ya no lo vamos a utilizar. Lo quitamos. Ya no los preciso. Voy a pasar a quitar la pieza. Ven que son diferentes las piezas. Más allá de que es caballero y dama, son diferentes. Cada pantalón tiene su pieza. Que si ustedes cortan una pieza única y la intentan poner acá, ya no estarían respetando la forma anatómica del pantalón, aparte de deformarlo. O sea, no existe esto de la pieza única, no existe, porque cada pantalón y cada modelo va a tener su pieza. Voy a pasar a sacar el papel de acá. Ya quito todas las alfileres que no las necesito. Ya me aseguré que toda la pieza alrededor tuviese su costura. Las dos, es importante eso, que todo tenga su costura en todo. Una vez quitado, paso a cortar la pieza simplemente. Y esta piecita va a ir acá. Es la del delantero y va acá. Paso a cortar lo que es el delantero, respetando la marca con la costura, es decir, no voy a cortar acá, voy a cortar más afuera, que es la que tengo que cortar, porque acá queda terminado el pantalón y acá es mi costura. Corto este pedacito. Voy a ir hasta ahí nomás porque ahora tengo que cortar del otro lado para que no me quede mal la costura. Ahora les muestro. Hice el cortecito ahí, pero lo tengo que terminar de cortar del lado revés. Para que me calce bien lo que es el corte.
vuelvo acá al delantero. Estoy del lado revés ahora. Esto estaba así. Pero acá tengo que tener cuidado de juntarme con este. O sea, como yo ya tengo costuras acá, esto tiene que ir hacia acá. Esto acá. Tiene que calzar con esto acá. Porque si no vengo acá y me va a quedar mal. O sea, tengo que hacerlo de forma uniforme. Como está acá. Como está acá, que se ve de forma coqueta, acá también tiene que quedar bien. Ven que ahí va a tener el mismo formato. Y la costura esta que tengo acá ya no va a ir para allá, va a ir hacia acá. Tengo que descoser este pedacito para que ahora cuando cosa esto va a ir así. Y ahí no va a quedar ningún pleguecito del lado revés, del lado derecho ni nada. O sea, voy a tratar de agarrar bien de ahí para que parezca que nada pasó. Voy al el de caballero. Quito alfileres. Y paso a descoser lo que es el pespunte. No la unión de los delanteros, sí el pespunte, porque como este es un arreglo que tiene pespunte, tengo que descoser para que me quede igual que el de dama. Ven que el de dama era una costura sencilla, no tenía pespunte, por eso me fue más fácil. O sea, era una costura sin pespunte. Y la idea es llevarlo al mismo nivel, que me quede así chatita la costura solo con la recta. Acá tengo el pespunte que vendría siendo la parte decorativa, ¿no? Acá simplemente voy a quitar lo que es el pespunte. Y me van a quedar unidos los delanteros. Esto lo tengo que hacer antes de cortar. Listo, una vez quitado el pespunte, paso a cortar. Voy a cortar en la de más fuera, porque acá tiene que terminar el pantalón. Corto hasta ahí nomás, doy vuelta al pantalón, lo mismo que hice en el dama. Doy vuelta al pantalón. Y como ya no tiene el pespunte ese que le quité, tengo la costura lo que es expuesta, igual que lo tenía en el de dama. La costura está acá. Ahí está la costura. Y acá simplemente tengo que hacer llegar el corte de forma derecha hacia la costura, para que no me quede ninguna muequita. Ahí. Yo voy a agarrar ahora la costura y voy a hacer así. Ese va a ser mi ancho de costura. Y la pieza esta simplemente la recorto. Voy a pasar a cortar la piecita del de dama. Lo voy a hacer con una tela bastante bochinchera para que lo vean la diferencia del triangulito que vamos a agregar. Voy a tener en cuenta el hilo. El hilo es la parte esta donde está, digamos, la terminación de la tela, que a veces se pueden apreciar unos agujeritos, unos pequeños agujeritos, que es donde nos marca dónde es el ancho de la tela, digamos. Eso lo tenemos que respetar, que el hilo siempre va hacia abajo. Para cortar esta pieza, recuerden que yo tenía un hilo, entonces tiene que ir hacia abajo la pieza también. La voy a cortar doble, porque necesito por dos piezas de esta. Así que voy a cortar por dos.
Para saber bien cómo poner el hilo tienen que medir desde la orillita de la tela hacia la flechita que hicieron, para que quede perfectamente al hilo. Ya tiene costura mi piecita, así que no me voy a preocupar por los anchos de costura. Y ahí simplemente corto. Con este es más fácil porque tengo un pedazo de tela, pero con el de caballero voy a utilizar un jean que tengo en desuso, parecida a la tela, porque este lo quiero más bien para mostrarles, o sea, no se va a utilizar el pantalón, pero el vaquero sí, entonces voy a ponerle una tela muy parecida. Estoy usando, este es una tela Panamá, esto también es una tela Panamá, o sea, usé la misma tela, el mismo, digamos, concepto de tela. Esta es la pieza del delantero, la voy a dejar acá. Y me olvidé de marcarle los dos piquetitos que le hicimos hoy, para saber que esta pieza va cosida desde acá. Le marqué los dos cositos ahí, que de este lado también se lo voy a marcar, para no equivocarme y saber que esa pieza va a ir acá, con los dos piquetitos estos que habíamos hecho acá en el delantero. Estoy en el delantero, entonces las dos tizas van a ir ahí, eso va a ir ahí. Ya la voy a colocar para no marearme. Paso al de caballero. El de caballero, como les decía, tengo un pantalón en desuso. Me voy a fijar en lo que es el hilo de la tela. Ven que se le parece mucho la tela. Tienen que tener en cuenta eso, que si van a hacer este arreglo tienen que conseguir una tela muy parecida. El hilo vendría siendo las líneas del hilo que va hacia abajo. Voy a agarrar mi pieza y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a cortar una y después voy a cortar la otra para que me quede muy parecida en cuanto al tono de la tela. Ven que acá tengo como unas vetitas blancas que voy a utilizar porque el pantalón tiene como unas rayitas blancas. Entonces voy a ir poniendo mi pieza donde me conviene ponerla, digamos. Siempre haciendo caso al hilo, lo más posible al hilo. Ahí más o menos la piecita me va a quedar en color blanco como está esa. Corto una y después doy vuelta al papel y corto la otra. Esto lo hago para poder utilizar la tela del color que yo quiera, digamos. Como tengo que cortar por par, tengo que dar la vuelta. No vayan a cortar así porque estarían cortando las dos piezas de la pierna derecha o la pierna izquierda. O sea, corté así, ahora tengo que dar la vuelta para que cortar por par. Y así me queda lo blanquito que quiero hacer. Y respetando el hilo, perdón. Voy a sacar el papel para que se pueda ver mejor. Yo estaba ahí y ahora voy para allá. Y así puedo ver el hilo, que en realidad sería así. Ahí porque le estoy haciendo caso a lo que es el hilo. No sé si se puede ver que el hilo está acá. Y las rayitas van hacia allá. Y ahí ya tengo mis dos piezas.
Las voy a poner derecho con derecho. Ven que quedaron con vetitas blancas que se le parecen mucho al pantalón. Voy a ponerlas derecho con derecho porque así me queda igual que el de la dama. Voy a volver a poner mi papelito arriba para asegurarme lo de las 2 rayitas y no marearme cómo va a ir la pieza. Dos rayitas con 2 rayitas. Esta pieza va acá. Pasamos al trasero. Pasamos a la parte de atrás. Lo voy a hacer un poco más ágil porque es el mismo mecanismo que hicimos en el delantero, va a ser en el trasero. Ya lo tengo prensado con las alfileres acá. Lo marqué bien a donde se juntan las dos costuras, digamos, los 2 traseros. Ahí lo doblé bien justito. Lo prensé con alfileres acá y lo prensé con alfileres acá. Voy a pasar a calcar lo que es el tiro. Voy a hacerme la marca de acá arriba y a calcar todo el tiro. Es el de caballero y va hacia abajo, y lo que puedo tener de referencia es que acá va el bolsillo, ¿está? Como para saber que es trasero, porque hoy habíamos puesto el cierre, pero para saber que es la parte de atrás. Y le voy a poner espalda. Esto lo voy a recortar como hicimos hoy en el delantero. Esto lo voy a dejar por un momento. Paso a hacer la parte de abajo. Coloco el otro papel. Voy a hacer la raya que habíamos hecho acá, lo más derechita posible hacia lo que es la punta del tiro. Hago una segunda raya a los 7 centímetros, en este caso, que es lo que yo quiero subir. Recuerden que esto es lo que determina lo que ustedes tienen que subir. Acá están los centímetros que ustedes necesitan. Paso la segunda raya y continúo esta misma raya. Traslado medida. Voy a recortar mi molde. Apoyo en punto. Apoyo en punto. Y apoyo acá abajo. Ahí. Apoyo acá. Apoyo ahí y apoyo acá. Se juntó ahí. Calco. Esta área ya tenía costura. Tiene costura. Esta de acá arriba no. Sin costura. Acá, esta partecita. Calco lo que me falta de acá arriba, que tampoco tiene costura. Ven que visualmente queda bien el tiro. Si ustedes ven que esto quedó así como muy, ¿cómo les puedo explicar? Que quedó muy, hacia que no se queda la curva como estaba así original, es porque no juntaron bien acá arriba. Recuerde que acá esta parte no tiene costura, así que le tengo que dar costura, anchos de costura. Doy anchos de costura.
Meto esto para adentro, que es lo que no voy a poder contar con ello, porque es lo que voy a usar para coser. O sea, esta partecita no puedo contar con ella. Marco a donde se juntaría la pieza con el pantalón, la línea del centro. Acá estaría unida las piezas. Y a esta parte le falta la costura. Así que a esta piecita le voy a dar costura para acá. El mismo procedimiento que el delantero, todo lo mismo. Y hasta acá va mi pieza. Marco el hilo. Que es de caballero, que lo necesito por dos piezas, y que la pieza va a ir unida desde acá. Que mi pieza llega hasta acá. Y estaría todo lo que es el trasero. Paso a cortar esta pieza de acá, pero antes de cortar acá tengo que tener descosido lo que es el pespunte, si es que tienen pespunte. Si es como el de dama que no tiene pespunte, no es necesario, pero tengo que descoser el pespunte de acá para poder cortar esta partecita. Aquí ya recorté mi piecita, asegurándome que tenga costuras todo alrededor, que no me falte ningún ancho de costura. Esta vendría siendo la piecita de acá, de la espalda. Voy a pasar a cortar, que ya descosí lo que es el pespunte, porque necesitaba descoserlo antes de cortar. Paso a cortar en la costura que estaba hacia afuera, porque acá donde quiero terminado el pantalón, esta es donde tengo que cortar. Corto hasta ahí nomás y doy vuelta al pantalón. Lo voy a dar vuelta porque es mejor verlo del lado revés que del lado derecho para terminar lo que es el corte. Yo, como tengo la práctica, sé que más o menos si agarro de acá arriba sería ahí como sería el derecho. Pero si no tienen la práctica, pueden volver al papel este que calcamos hoy y hacerle o sea, volver, como quien dice, a calzar el papel a donde les quede bien. Ahí. Ven que ahí calza donde queda. Le falta este pedazo de acá que vendría siendo nuestro triangulito que le vamos a poner. Y ahí se pueden guiar para poder cortarlo derechito, para que tenga la forma anatómica, digamos, de lo que es el tiro. Y ahí queda. Lo que van a tener que hacer es lo mismo que como vimos hoy. No pueden continuar esta costura porque se sale, o sea, se sale de lo que es la tela. Van a tener que, cuando hagan la costura, tener que arrancar de acá arriba y ir enderezando, haciendo el ancho de costura que necesitan. Y ahí estaría nuestra costura con el ancho de costura que necesitamos. Vamos a pasar a lo que es el trasero de dama. Este ya no lo preciso. Voy a pasar a lo que es el de dama. Voy con el trasero. Voy a calcar lo que es mi tiro. Ya lo tengo prensado con alfileres a donde junta las costuras. Ven que este es más fácil porque a lo que no tengo pespunte ya no tengo que descoser nada, es como más sencillo. Voy a calcar lo que es mi tiro. Es la espalda. De dama y va hacia abajo.
Y acá estaría como, si tuviese bolsillo estaría acá. Esto lo voy a dejar. Paso a poner el otro papel. Paso línea lo más derechita que pueda. Ven que como este es de dama, se nota bien lo que es la curvatura de lo que es la cadera. No me va a calzar exactamente la regla, que era lo que le decía hoy. Pero no se preocupen si queda un poco torcida la línea, porque ya lo vimos eso, que no va a influir mucho. Ahí lo más derechita posible, paso línea. A los 7 centímetros vuelvo a pasar una línea. Y la continúo. Paso marca. Ven que al estar trasladando no achicamos para nada el pantalón. Sigue siendo el mismo talle. Lo que sí lo acortamos, pero no lo achicamos. Tengo que tener mi molde recortado. Apoyo en punto, apoyo en tiro y apoyo abajo. Ahí. Donde calza sin ningún problema, o sea, no estoy forzando el papel para nada. Calzo acá y calzo ahí. Hasta acá va a ir mi papel, mi pieza, perdón, hasta acá. Voy a calcar. Y calco en el pantalón. Se pueden ayudar con alfileres para que no se le mueva el papel, se sienten más seguros. Y ahí. Ven que como pueden ver, si yo apoyo acá y acá, lo que se está logrando es alargar el tiro. Sin tener que achicar lo que es la pierna. No se toca nada de la pierna. Esto lo meto para adentro, que no lo voy a poder utilizar. Todo el mismo proceso. Marco la línea donde se van a juntar. Marco que hasta acá tiene que llegar mi pieza, que son 2 rayitas, que es de dama, que preciso 2. Voy a marcar el hilo, que siempre el hilo del trasero lo van a encontrar acá, más o menos al centro de lo que es la pierna. No se vayan muy acá, porque acá ya el hilo empieza a desnivelarse, porque esto acá, en realidad tienen esto así derecho acá al tiro. Es decir, se va hacia allá cuando se hace el molde. Así que para encontrar el hilo del trasero es un poco más difícil que el del delantero. O sea, vienen más o menos acá al centro, que en realidad si siguen esta línea vendría siendo ahí a 45 para abajo. Mi hilo sería así hacia abajo. Y que es la parte de atrás. Esta es la parte de la espalda. Verifico las costuras, que acá me falta costura, acá tiene costura, acá no tiene costura, así que se la tengo que dar, acá también se la tengo que dar,
todo lo mismo. Que acá es mi punto medio donde se van a juntar, pero voy a necesitar costura. Y listo. Esa sería mi pieza que ya tiene toda costura y paso a cortar acá. Corto hasta cierto nivel, doy vuelta al pantalón para asegurarme de que la curva me quede bien, porque si sigo continuado así del lado derecho corto me va a quedar como un defecto ahí. Me aseguro de cortar derecho, de que me quede bien. Ya puedo quitar todo. Esto estaba así. Y yo tengo que hacer llegar este corte a lo que es el filo de acá. Ahí. Algo así. Si están inseguros, vuelven al papel para poder calcarlo lo mejor posible. Recuerden que esta punta se le va a salir porque es la pieza que cortamos hoy. Así que lo van moviendo hasta donde calce. Ahí. Ven que ahí calza el corte que hice y ahí más o menos va a calzar. Esto tiene que ir acá a la orillita ahí, a la costura. Y ahí me salgo lo más finito posible, como si fuera una pincita. Ahí. Para después olvidarme de este pedacito de costura que me quedó acá y seguir derecho, está acá. Ahí. Y esta la tengo que recortar. Voy a pasar a cortar la pieza de la espalda de dama, teniendo en cuenta el hilo, que ya lo hablamos, haciéndole caso a la flechita que habíamos hecho hoy. Ahí más o menos queda como un poco torcida, pero me queda derecha al hilo. La pieza ya tiene costura. Les recuerdo que estoy haciéndola en una pieza de diferente color para que se note bien. Pero sí estoy utilizando exactamente la misma tela, que es Panamá. En este caso es Panamá estampado y el de la muestra es Panamá liso. El Panamá acá se le conoce como tela de vestir también, como pantalón de vestir. Acá ya tengo mi pieza. Le voy a marcar las dos rayitas estas para asegurarme de que va cosida desde acá y no desde acá. Ven que se puede visualizar bien que no es un triángulo exacto, que cada pieza tiene su formato, que si le hacemos un triángulo así como hablamos hoy no va a quedar de forma anatómica porque el tiro no es recto, ni el tiro es recto ni las piernas son rectas, porque tenemos formas anatómicas, así que tiene que tener cierto formato. Esta pieza es de acá, ya marcamos rayita con rayita, no sé si se ve bien ahí. Esta va acá. Voy a pasar a cortar lo que es el caballero, la parte de atrás. Este es un poco más difícil porque tengo que jugar con el tema del color de tela y el color del hilo para que se me parezca lo más posible al pantalón y que no me quede diferente de color. Quizás acá me quede más, como más al tono. El hilo lo tengo hacia allá.
Y voy a cortar de a una la pieza para poder combinar lo que son las rayitas. Si no, la cortaría doble. Ahí estaría. Y ahora la voy a cortar por par, porque ya tengo una, entonces voy a cortar la otra por par. Acá ya tengo una, ven que se le parece un poco el tema del descolorido. Este estaba así, ahora le voy a cortar al otro sentido, pero respetando mi hilo que está acá. Una vez que ya tengo mi piecita, las voy a unir, porque como las corté por separado, derecho con derecho, pongo el papel encima para asegurarme que estén bien, y que dos rayitas con dos rayitas, que las piezas van a ir unidas desde acá. Y de acá nos iríamos a la máquina, que ya tenemos cortado delantero y trasero de dama, y tenemos cortado delantero y trasero de, de caballero, y delantero y trasero de dama. Vamos a pasar a pegar las piecitas en lo que es el delantero. Acá tengo mis piecitas con las dos rayitas, que esta derecho con derecho, derecho con derecho, esta es de este lado y esta es de este lado, dos rayitas con las dos rayitas que habíamos hecho anteriormente. Y esta es de este lado. Y acá simplemente voy a pasar a pegar desde arriba. Está bien que me sobre este piquito, porque yo voy a empezar desde acá, porque si le hago esto así acá, me va a faltar un pedacito de tela acá. Entonces es mejor que este piquito se junte con este. Y acá simplemente le voy a dar el ancho de costura que le di anteriormente al molde. Mi pieza va a ir hasta acá donde habíamos marcado hoy. Voy a parar ahí. Que en realidad esta pieza después se va a quedar así, va a quedar como paralela a esta hacia acá, como que va a continuar lo que es esta pieza de acá. Voy con el otro lado, lo mismo, el mismo proceso, simplemente lo voy a empezar desde abajo. Empiezo en la tiza ahí donde terminaba mi pieza, junto acá las dos piezas juntas, las dos partecitas. Atraco y voy hasta arriba. Dejando apenitas ahí. En este caso, como es un arreglo, no quiero que se vea feo lo que es el tema de
de esto que está sin color. O sea, voy a tratar de coser bien por donde venía originalmente cosido el pantalón, para que de este lado no se me vea el descolorido este. Me aseguro en los dos lados que no se me vea. Ven que ahí quedó parejito, no se ve el descolorido. Voy a la parte del trasero, de la espalda. Ya tengo el delantero, voy a la parte de la espalda. Tengo mis piecitas acá. Una le pertenece a un lado y la otra al otro. Derecho con derecho, rayita con rayita. Esta es de este lado y esta es de este lado. El mismo procedimiento. Esto es lo que le decía, que estoy tratando de coser lo que es acá, bien acá. Y no coser acá o más adentro, o sea, tratar de respetar lo que venía originalmente el pantalón que estaba acá. A eso me refería con que no se viera el descolorido. Voy al otro lado. Y después cuando tengamos las 4 piezas juntas, así unidas, nos vamos a la overlock a darle la terminación. Acá voy a pasar a darle la terminación solo a lo que es la parte de la piecita chiquita esta que acabo de pegar. O sea, de acá a acá voy a pasar la overlock. Nada más. Después el resto lo paso después. Tengo que tener cuidado para dónde quiero volcar esta costura, porque le voy a hacer un pespuntecito para que no se note que es una pieza aplicada. Yo en este caso la voy a volcar hacia la piecita chiquita, que me parece mejor porque después esta grande va a continuar volcada hacia este lado. Así que simplemente con el pantalón para arriba y la pieza hacia abajo voy a pasarle la overlock. Y voy a ir hasta ahí, hasta donde está la piecita nada más. Lo mismo hago con las 4 piezas. Ahí tengo los 2 traseros, las 2 espaldas. Voy al delantero ahora. Paso lo mismo, las 2 piezas con la pieza hacia abajo. Recuerden que el derecho de la overlock siempre es el que van a poner hacia arriba. Lo mismo en la otra pierna. Y hasta acá el pantalón de hombre, porque iríamos otra vez a la recta a hacerle un pespuntecito a lo que es la pieza para poder volcarla hacia el lado que corresponda. Voy a pasar al de dama. El de dama lo tengo que hacer diferente porque recuerden que las costuras del pantalón este que hice para el tutorial las hice con costuras abiertas. Así que voy a pasar las piezas por separado. Estoy acá. Este es el delantero que tiene el cierre. Voy a agarrar las piezas del delantero que las tengo acá. Y voy a pasar las piecitas todo alrededor para ya darle terminación. Con el derecho hacia arriba. Voy a pasar todo alrededor a la pieza. Así ya me olvido de la terminación de lo que es la piecita. Recuerden que esto no es una prenda para ser usada, así que voy a usar cualquier color. Ya ven que estoy poniendo una tela muy diferente para que lo puedan visualizar mejor.
que le voy a dar terminación todo alrededor. Esta va a ser de este lado. Y también le voy a dar terminación a lo que es la parte esta del tiro, que lo corté y me quedó sin terminación. Estoy acá en la parte del tiro, la parte que corté me quedó todo sin terminación. Le voy a dar terminación a este pedacito. Estoy tratando de que se me junte bien la overlock, o sea, la que está terminada con la que vengo haciendo, que se junte bien y que no quede, ven que ahí queda como que engancho una arriba de la otra, para que no salga así de filo. Y lo mismo con la parte de atrás, con la espalda. Ven que le tengo que dar terminación acá, que fue lo que corté, y a las piezas. Después que termine de darle la terminación a toda esta parte, vuelvo a la recta. Ya pasé las 4 piezas en la overlock y ahora voy a pasar a coserla. Estoy en el pantalón de dama, teniendo en cuenta que las 2 rayitas vayan con las 2 rayitas y que combine acá abajo todo lo mismo que el de caballero. Y acá simplemente las uno. Si se pierden y no saben de qué lado es la piecita esta, pueden volver al molde inicial y entonces ahí se dan cuenta para dónde iba la pieza mirando o para dónde estaban las rayitas. O sea, siempre vuelvan al moldecito, no lo tiren hasta no terminar el trabajo. Voy a la parte trasera o a la parte de la espalda. Una vez que tenga las 4 piecitas puestas de la dama, voy a ir a planchar para abrir las costuras. Es decir, esta costura las voy a planchar para abrirlas. Paso al de caballero. Al de caballero lo que le voy a hacer, como son costuras cerradas, voy a bajarlo con un pespunte. Tengo acá la parte de la espalda, simplemente lo que voy a hacer es bajarlo con el pespunte así y hacerle un pespuntecito decorativo acá, volcando la costura hacia la parte pequeña o sea, hacia la pieza. Y así me queda lo que es la overlock del lado derecho. Esto es a modo
de lo que quieran ustedes. Digo, si no quieren hacer pespunte, no lo hacen y ya, opcional. Estoy usando hilo 30 arriba, que es grueso, que es para gym. Ven que simplemente es a modo decorativo, para que la pieza quede como más coqueta. Y así voy a hacer con las 4 piezas. Siempre cinchando bien, abriendo bien, para que esto no me quede así para adentro y me robe pedazo de pieza. Cincho bien. Hacer 1 o 2 pespuntes, lo que ustedes consideren. Voy al delantero. También exactamente lo mismo. Y de acá me voy a la plancha. Acá simplemente voy a pasar a planchar las piecitas como para que me queden más chatitas, nada más. También es a modo opcional. Estoy en el delantero. Simplemente le voy a hacer así para que ir preparando el trabajo para que me quede buena terminación. Ven que quedó bárbaro el tema del color, que cuando corté la pieza traté de hacerla lo mejor posible parecido, digamos. Y acá lo mismo. Lo mismo hago con la parte de atrás. Paso al de dama. La costura esta chiquitita pensé abrirla, pero decidí ahora cerrarla, porque si la dejo abierta, así abierta, a la hora de coser esta costura de acá voy a tener que hacer un piquete para poder zafarme de esa costura. Entonces, para no marearlos, voy a volcar igual que el de caballero, voy a volcar la costura hacia la piecita. Voy a volver a mostrar el de caballero para que no se mareen. Ven que la costura, estoy acá en el delantero, la costura la volcamos hacia la pieza. Bueno, voy a hacer exactamente lo mismo con el de dama. No le voy a abrir la costura, voy a volcar nada más. O sea que a la hora de planchar voy a hacer lo mismo que hice con el de caballero. Así, para allá. Voy a la parte de atrás. Vuelco todo hacia la piecita. Y de acá nos iríamos otra vez a la recta, ya a cerrar lo que es la entrepierna y el tiro. Voy con el de dama. Ahora lo que voy a pasar es a coser lo que es la línea del tiro. Voy a cerrarlo todo hasta el final, teniendo en cuenta que al principio, como cortamos la costura, se fue hacia acá. Entonces yo ahora tengo que ir hacia el otro lado, hacia acá, o sea, en línea recta. Voy a descoser un poquitito. Y si no se dan cuenta, cosen y después descosen. O sea, yo voy a agarrar desde acá arriba, derecho, porque necesito respetar el centímetro, donde está la aguja, donde está el filo de la tela. Entonces, si yo continúo esta línea, no voy a poder respetarla.
Entonces voy a ir desde ahí donde está más o menos derecha la costura y voy a ir hasta el final. Ven, hago esto así y no le doy, como quien dice, corte a la primera costura y sigo derecho hacia abajo. Sigo respetando el ancho de costura hasta el final. Ven que este pedacito acá lo tengo que descoser. Y ahí simplemente queda el tiro. Voy a la parte de atrás. También lo mismo. Ven que está la costura hacia afuera. Yo tengo que arrancar desde acá e ir derechito hacia abajo. Una vez que tengo las dos partes juntas, los dos tiros cerrados, voy a pasar a cerrar lo que es la entrepierna. ¿Ven? Ahí tengo el delantero y tengo el trasero, la espalda cerrada. Este pedacito me faltó descoserlo, que es el tiro de atrás. Este pedacito lo voy a descoser, porque si no lo descoso no voy a poder abrir la costura a la plancha, me va a quedar cerrada. Ahora sí puedo abrirla. Vuelvo acá, voy a agarrar una pierna de la espalda y una parte del delantero. Entonces voy a unir simplemente uno, este con este. Voy a hacer toda la costura de la entrepierna todo entera. Y acá simplemente en la costura del tiro la abro porque la voy a planchar después. Acá también lo abro en el delantero, junto costurita con costurita, ahí. Y acá simplemente tengo que cerrar las piernas. Respetando el ancho de costura. Me olvido de las piezas estas chiquitas que pegué, me olvido de las costuras, me olvido de todo. Simplemente me concentro en lo que es la costura de la entrepierna. Y ahí estaría toda la costura de la entrepierna hecha, que me faltaría plancharla. Planchar las costuras de entrepierna y planchar los... Paso al de caballero. El mismo procedimiento. Estoy en el delantero. Este es un poco más complejo porque como tengo la cartera ya hecha y es un arreglo, tengo que ir bien hacia arriba. Si ven que necesitan descoser la cartera para poder enganchar lo que es la costura bien, como hicimos en el de dama, no tienen más remedio que desengancharlo, porque si no del lado derecho va a quedar como pellizcado, si no logran engancharse bien a lo que es la costura que ya estaba. ¿En qué cuesta pasar ahí? Y ahí voy hasta el final del tiro del delantero.
Lo mismo que hice en el de dama. Este es el piquito que sobraba hoy cuando lo hicimos, pero no se preocupen porque cuando pase la overlock ya lo corto. Es un piquito que sobrante, es un sobrante, no faltó tela, simplemente sobró. Es mejor que sobre este piquito que nos falte. Revisen bien, que hayan enganchado bien lo que es la costura acá, que no quede ningún defecto antes de darle la terminación. Ahí no quedó ningún defecto. Tengo que bajar con el pespunte. Paso a la parte del trasero de la espalda. Acá ya es más fácil porque como ya le había descosido lo que es el pespunte, tengo la costura expuesta y es como el de dama, o sea, agarro desde arriba porque tengo la costura así, chatita. Mucho más sencillo. Complica la parte del delantero que tiene la cartera ya hecha. Y de acá me tengo que ir otra vez a la overlock porque este pantalón es de costuras cerradas, así que tengo que darle terminación acá y al delantero para después recién hacer la costura de lo que es la entrepierna. Ahora voy a darle la terminación a lo que es el tiro del delantero y lo de que es la espalda. Teniendo en cuenta para dónde voy a volcar la costura, va a ser el... Perdón, vuelvo acá. Teniendo en cuenta para dónde van a volcar la costura, tienen que tener en cuenta para dónde van a coser la overlock. O sea, que el derecho me quede siempre hacia arriba. Como yo en este caso voy a volcar la costura para el lado este, que tengo que hacer el pespunte para este lado, entonces mi costura va a ir volcada para acá. O sea, esto así, para acá. Tienen que tener en cuenta que o sea, si yo voy a pisar en el delantero, este delantero, la costura va a ir volcada hacia este delantero. Hacia donde voy a coser el pespunte va a ir volcada mi costura. Eso es lo que quería aclarar. Y acá simplemente corto el piquito este que sobraba, que mostré hoy. Simplemente lo corto. Lo corto con la tijera, lo corto con la mano, con la máquina. Y acá voy a tratar de engancharlo más arriba posible, para que no se note que fue un arreglo, que estuve por acá. Ahí está. Voy a la parte de atrás. También lo mismo con el tema del derecho de la overlock. Para donde vuelco es para donde voy a hacer la terminación. Y ahora nos vamos a la reta a hacerle el pespunte para volcar las costuras. Tengo que hacer el pespunte que sacamos hoy. Recuerdan que hoy sacamos un pespunte de acá de la parte trasera para poder cortar. Bueno, ahora tengo que volver a hacer antes de juntar lo que son los tiros. Lo que son el tiro no, lo que son las costuras de la entrepierna. Vamos a la recta. Acá voy a pasar a hacer lo que es el pespunte decorativo de lo que es el delantero. Acomodando todo, voy a acomodar las carteras estas que están acá. Las carteras me refiero a los cositos estos de acá del cierre. Cartera fina, cartera doble. Acomodo todo. Voy a arrancar desde arriba el pespunte, bien desde arriba, me refiero bien desde acá. No voy a arrancar desde acá o de donde tengan descosido, es decir, la idea es parecer como que nada se descosió, nada pasó. Tampoco puede quedar ningún defecto, tienen que acomodar todo. Lo malo de hacer este arreglo también es que se pierde lo que es el descolorido. Ven que como se va como para allá. Yo ahora no voy a poder pisar acá. Yo voy a tener que hacer el pespunte derecho hacia abajo. Y voy a hacer un segundo pespunte. Acomodando todo, que no puede quedar ninguna pancita acá. Debería quedar recto, como si no hubiese pasado nada. Abriendo siempre las costuras. Voy a hacer un segundo pespunte.
Esto también es a modo opcional. Capaz que el pantalón originalmente no tenía este pespunte, este lo tenía, por eso se lo vuelvo a hacer. La idea de los arreglos es dejar la prenda como si no hubiese pasado nada. Ahí estaría el delantero terminado. ¿Ven lo que le decía? Que el pespunte original estaba acá y se iba hacia allá. Y entonces ahora nos queda este pedacito de negro acá como que está descolorido. Pero no se puede hacer nada porque como ya fue, iba hacia allá el tiro y ahora va más abajo, cambia eso. Voy a la parte de atrás. Voy a la parte trasera ahora. También lo mismo, arranco de donde lo descosí hoy. Y este tenía un solo pespunte. Y acá pasa exactamente lo mismo, que como fuimos cortando hacia adentro, acá se pierde el descolorido y bueno, y acá ya no lo tiene. Siempre atracando para que no se descosan. Y ahora sí que ya tengo la terminación de la espalda y del delantero, voy a juntar lo que es la costura de la entrepierna. Siempre coso con el derecho para arriba, es una maña, no sé si es lo mismo coser con el delantero o el trasero para arriba, pero es costumbre coser el delantero hacia arriba. Y acá lo mismo que hicimos con el de dama, junto costura del tiro con costura del tiro. Las costuritas bien ahí, respeto bien. Y simplemente coso derecho. Acá tengo que tener en cuenta de pisar lo mismo que hoy, pisar acá para que no se note que fue descosido. Y así cierro todo. Ven que acá como que se va sobrando pedacitos de tela que después le vamos a recortar. ¿Ve? Ahí si juntamos parejito las costuras se juntan, las telas se juntan. Es decir, esta con esta se está juntando y después cuando se cierra se junta con las piecitas. Y no queda ningún escalón acá. Ahora lo van a ver del lado derecho que no queda ningún escalón. Cuando llego a lo que son las piecitas me olvido de las piezas y sigo cosiendo derecho en lo que es esto acá. Miro solo la parte de afuera. Ahí sigo cosiendo. Acá siempre le hago un buen atraque porque las costuras ahí hacen como mucha fuerza. Y de acá no iríamos a la overlock a darle la última terminación, que es esta de acá, que para sacarle lo del flecado. Acá voy a pasar a darle la terminación a lo que es la costura de la entrepierna. Y ya estaría terminado el pantalón. Me resta cortarle hilos, planchar el de dama con las costuras abiertas y se los muestro. Así quedó el trabajo terminado de caballero.
La pieza sería la parte más oscura, es la pieza que pusimos, que el clarito sería el pantalón. Le muestro el de dama también por el lado revés. Así quedó el de dama, que ya abrí costuras. Voy a mostrar del lado derecho. Así queda del lado derecho. Voy a mostrar el de caballero por el lado derecho. Así queda como por el lado derecho. La más oscura es la que pusimos ahora, todo esto es lo que pusimos ahora. Ven que las piezas son totalmente diferentes, lo pueden visualizar mejor acá en el de dama porque usé otro color, que son totalmente diferentes, ya lo habíamos visto con los moldes. Eso lo del triángulo, lo de poner una pieza única para los dos, no resulta. Quiero aclarar que dependiendo del modelo del pantalón es la pieza se va a agrandar. Es decir, tengo un pantalón básico, ¿no? Y no es lo mismo bajar 1,5 que bajar el doble. Cuanto más bajo, cuanto más largo hago el tiro, más se me va a cortar el pantalón y más grande va a ser mi pieza. ¿Ven la diferencia? Cuanto menos bajo, más chiquita va a ser la pieza y menos se me va a cortar el pantalón. Y lo mismo pasa con el tema del modelo. Que si tengo un pantalón con piernas muy angostas, la pieza va a ser más grande, porque a lo que me va a faltar tela en lo que es la pierna, es decir, la pierna es muy finita y entonces me va a faltar más tela. Entonces la pieza se va a agrandar mucho más que con un pantalón básico. ¿Ven las diferencias de piezas? Cómo cambia el modelo y la diferente pieza. Y si tengo un pantalón óforo súper así grande de piernas, la pieza como que va a ser más recta, como que no voy a precisar tanta pieza. O sea, cada modelo lleva su pieza, o sea, no hay una pieza única para todos los modelos. Cada pantalón, cada modelo va a tener su diseño de pieza. Ahora vamos a ir a probarnos al maniquí, a nuestra modelo, a ver cómo le queda a cada pantalón. Ya le coloqué a nuestra modelo el pantalón de dama. Estábamos en la línea verde cuando empezamos el pantalón. Miren todo lo que subió ahora, los 7 centímetros. Voy a mostrar que de la parte de verde a la marca de arriba van 7 centímetros. Estábamos ahí y ahora vamos a subir. Lo que tiene de haber subido es que nos va a quedar grande de acá. Ven que ahora queda muy flojo. ¿Cómo arreglamos esto? Vamos a dejarlo a los 7 centímetros y ahí lo arreglamos. O lo arreglamos de atrás, que tengo otro tutorial, o simplemente lo tomamos un poquito de cada costado. Pero lo tenemos que llevar a los 7 centímetros. Y acá, como quien dice, voy a entallar lo que es la cintura. Ahora sí. Ven que ahí lo que hice fue entallarlo a lo que es la cintura del maniquí. Ahí estamos a los 7 centímetros. Ven que de lo que es el tiro no se deformó nada. Lo que sí se acortó, miren dónde estábamos y dónde está ahora, que vendrían siendo los 7 centímetros que lo elevamos, acá los perdimos. Les reintegro lo de acá, que si le quedó muy grande, lo que pueden hacer es repartir lo que le quedó entre las 3 costuras, es decir, los 2 de costado y un poquito acá atrás. Yo ya tengo otro tutorial que se toma acá de la espalda cuando se tiene mucho hueco en lo que es la cintura, porque en este caso también podría tomar todo lo que me sobre de acá y le queda lo que es mejor la cola, ¿no? Eso depende de la persona que vaya a usar el pantalón, o sea, entallarlo a lo que es el cuerpo. Si se va a tomar todo acá de la espalda, ven todo lo que se agrandó,
también van a tener que reformar lo que es la cola, ¿no? En este caso yo lo tomaría un poquito de cada lado, de cada costadito, y ya me es suficiente. Y de cola bien que no quedó nada mal tampoco. O sea, lo estoy entallando a lo que es el cuerpo. No queda ningún defecto entre las piernas. Ni queda tirante tampoco. Quedó como si no hubiese pasado nada. Ven que no queda tirante de acá ni nada. Acá están las líneas de levante que hicimos hoy. Quedó ahí lo que es la diferencia de color. De cola también quedó bárbaro. Quedó como si nada hubiese pasado. Miren cómo quedó de cola. Acá están las líneas. Este es un pantalón de dama y es del talle del maniquí. Está hecho con las medidas del maniquí. Cambia la modelo para el pantalón de hombre y les muestro. Aquí ya le puse el pantalón de caballero, que les recuerdo que me parece que no queda muy bien porque como a lo que es de caballero no le calza muy bien, pero no hace defecto entre piernas. No quedó tirante, acá quedó bien las piezas. Lo que quedó sí fue corto justo a lo que es el maniquí. Ahora les muestro de atrás, que antes teníamos como 7 centímetros acá y ahora ya no lo tengo, ahora lo tuve que bajar todo. Subió los 7 centímetros, que era la raya azul, la raya verde era para el de dama. Lo que sí, ahora ya lo tengo prensado con alfileres acá porque quedó un poquito grande. Ven acá que de los dos costados solté un poquito ahí, tuve que tomar un poquito porque queda grande. La parte de atrás, los bolsillos se elevaron, como habíamos dicho, ya no los tenemos más abajo como estaba. Lo que sí sigue haciendo el defecto que queda como grande el pantalón por ser de caballero, no queda muy bien. De atrás también se elevó bastante. Se elevó también 7 centímetros más o menos. Lo tengo acá abajo la raya la original. Voy a quitar los alfileres para que vean lo grande que quedó. Como pueden observar, ahora sí lo pude prender porque ahora sí que probé que quedan grandes. Como pueden apreciar, queda grande, quedan bailando. Acá estaba el original. Y ahora se levantó acá. Tengo acá la raya. Y como pueden apreciar, queda grande. Y ahora sí lo pude prender. Espero les haya gustado. Recuerden que un trabajo bien hecho lleva su tiempo. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a mi canal, no te olvides de la campanita.